Hermanos y amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es lunes, bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando, espiritualmente hablando, todos los días de su vida. El mensaje de hoy se titula Podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. Tal vez automáticamente está diciendo, hermano Mark, ya entiendo todo eso, ¿verdad? Usted siempre habla así, la Biblia habla así, otros pastores hablan así, pero hoy quiero darles algunos detalles para que ustedes realmente entiendan varias dimensiones en las cuales o durante las cuales podemos confiar en el Señor con todo el corazón. Así debemos vivir de todas maneras, ¿verdad? Es inexcusable que no confiemos en el Señor, porque cuando no confiamos en el Señor es falta de fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado, ustedes lo saben. Pero quiero tratar de darles a ustedes un poco de ánimo. El problema hoy, hermanos, es que yo tengo bastantes cosas de que hablar y voy a tener que comprimir, digamos, varios puntos en un mensaje de solo 10 minutos más o menos. Entonces, oigan bien, enfóquense en lo que les voy a decir, voy a hablar bien rápido. Job, cuando él estaba sufriendo, dijo lo siguiente a un amigo suyo, hablando acerca del Señor: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job tenía una confianza total en el Señor a pesar de las cosas que él estaba sufriendo. Hermanos, tengo varios puntos de que hablar, bien rápido. Número 1. Podemos confiar en el Señor para que Él nos sostenga. El Señor nos sostiene, dándonos todo lo que necesitemos, ¿verdad? El Señor no nos da todos nuestros deseos, pero Él nos sostiene. Espiritual, física, económicamente, de varias maneras, el Señor nos sostiene. Tenemos que seguir confiando en Él para que Él nos sostenga. Número 2, el Señor también nos fortalece, ¿verdad? Podemos confiar en el Señor porque Él nos fortalece. Cuando nos sentimos indignos, cuando andamos abrumados por el pecado o algo así, cuando nos sentimos débiles espiritualmente hablando, el Señor nos fortalece. Cuando nosotros estamos pasando por momentos muy duros, momentos de luto, momentos de tristeza, momentos de tragedia, el Señor también nos sostiene, si es que confiamos en Él, aceptando sus promesas. En tales casos es muy fácil dejar de confiar en el Señor, pero realmente en los momentos más duros de la vida es necesario que confiemos en Él más, no menos, hermanos. El Señor nos sostiene, dándonos la fuerza necesaria para sobrevivir a cualquier situación en la cual nos encontremos si estamos confiando en Él. Podemos confiar en el Señor también para perdonarnos, ¿verdad? A veces, hermanos, cometemos pecado y luego pensamos, pues, es imposible que el Señor me perdone, ¿verdad? Le fallo tanto, le fallo siempre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Señor me perdone? No hay ningún pecado que el Señor no perdone, menos el pecado de rechazar a su Hijo. Estoy hablando ahorita principalmente con cristianos. Si nosotros somos cristianos, somos seguros en el Señor, podemos confiar en Él para que nos perdone cada vez que le confesemos un pecado, ¿verdad?, que hemos cometido, ¿verdad? Podemos confiar en el Señor para que nos guíe, para que nos instruya, ¿verdad? El Señor nos guía cuando permitimos que Él nos guíe. El Señor anda a nuestro lado, el Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, el Señor nos guía cuando, y es algo de que he hablado bastante últimamente con ustedes, hermanos, el Señor no puede guiarnos a nosotros si nosotros resistimos, ¿verdad?, al Señor. Pero cuando nos sometemos al Señor, el Señor se deleita en guiarnos. Y cuando permitimos que el Señor nos guíe, realmente es una expresión de ¿qué? Nuestro amor, nuestro respeto,
y nuestro deseo de obedecer al Señor en cualquier momento. El Señor, ¿verdad?, es digno de nuestra confianza. Él ha prometido guiarnos, ¿verdad? Podemos confiar en Él para que lo haga, llevándonos por el camino correcto. El Señor también es digno de nuestra confianza. Debemos confiar en Él para consolarnos. Realmente eso va de la mano respecto a lo que les había dicho, como el Señor puede sostenernos también. Pero cuando andamos tristes, decaídos, ¿verdad?, abrumados, cabizbajos, el Señor nos puede consolar otra vez si confiamos en Él para que lo haga. Hay cristianos que pierden su confianza en el Señor cuando se sienten tristes o algo así. Pero realmente, hermanos, es necesario que tengamos más confianza en el Señor. A pesar de lo que hemos sufrido en la vida, el Señor nos puede consolar. Hasta en los momentos más trágicos, el Señor puede y anhela consolarnos. Dios dice en su palabra que es el Señor de todo consuelo, ¿verdad? A pesar de la magnitud de la tragedia, del dolor, de los pesares, el Señor nos puede consolar si es que confiamos en Él. También podemos confiar en el Señor para que Él nos corrija, ¿verdad? Para que nos corrija, ¿verdad? Cuando cometemos pecado, si nosotros nos negamos a arrepentirnos, el Señor tiene que corregirnos porque es un Dios justo. Debemos permitir que lo haga, no debemos resistir su corrección, debemos entenderse que su corrección divina es una manifestación de su gran amor para con nosotros también, hermanos. El Señor es digno de nuestra confianza. Debemos confiar en Él para que Él nos corrija cuando nosotros nos extraviamos de su camino, ¿verdad? También podemos confiar en el Señor para que nos traiga convicción antes que cometamos un pecado, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo nos dice, no lo hagas, nos da la impresión, la sensación de que lo que vamos a hacer va a ser algo pecaminoso. Debemos confiar en el Señor para que nos traiga la convicción con el fin de que evitemos el pecado en primer lugar. Finalmente, podemos confiar en el Señor para que Él nos escuche, El Señor nos escucha cuando nos comunicamos con Él con el corazón puro. Hermanos, entonces hay montones de implicaciones aquí involucradas en estos puntos que les he mencionado en este momento, ¿verdad? Confíen en el Señor siempre, aunque nos mate, aunque, ¿verdad?, pasemos por aguas profundas, aunque haya tormentas, turbulencia en esta vida, podemos confiar en el Señor para que Él produzca en nuestra vida un desenlace positivo. A veces, ¿verdad?, es cuestión de tiempo, a veces eso pasa casi de inmediato, pero pase lo que pase, es importante que confiemos en el Señor. ¿Qué tal ustedes? ¿Están confiando en el Señor? Ustedes saben que el Señor nos sostiene, que nos fortalece, nos perdona, que nos guía, que nos consuela, que nos da convicción, que nos escucha. Es importante, hermanos, que tengamos confianza en el Señor. Hermanos, si no podemos tener confianza en el Señor, hermanos, háganse esta pregunta. Si no podemos confiar en el Señor, ¿cómo es posible que confiemos en una persona cualquiera? Hay personas que confían más en los demás que en el Señor, que realmente es una gran tontera de su parte. Confíen en el Señor. Él es digno de nuestra confianza, ¿verdad? Él es digno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que utilices este mensaje en nuestra vida para que más confiemos en ti, sabiendo, Señor, que somos hijos de Dios, ¿verdad?, nacidos de nuevo por la sangre de Cristo. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que, hermanos, se está acercando el final ya del devocional de hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por su atención. Confíen en el Señor. Aunque Él me matare, en Él confío yo. Así dijo Job, así debemos pensar también nosotros. Bendiciones, hermanos, y gracias por su tiempo de hoy.